Hermanos, voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Juan en el capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 19 en adelante hasta el 24. San Juan capítulo 18, desde el verso 19 hasta el 24. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado El Cristo atado. El Cristo atado. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pueden sentarse, hermanos. Cuando se lee con cuidado este pasaje, hermanos, y particularmente este último versículo, el verso 24, esto resulta sumamente doloroso y además contradictorio. El Salvador del mundo es traído ante Caifás atado. De tal manera, parece ser que al atarlo se pretendía que aquel hombre no representara ningún peligro para ninguna de las mansas ovejas que estaban en el palacio de Caifás. Le traen atado de la misma forma en que se ataba a los criminales más peligrosos de aquellos días. Nosotros vemos hoy en día como cuando atrapan a un criminal de esos famosos, están atados de tal manera que queden inmóviles. Y parece que la finalidad es que aquellas personas tan peligrosas no tengan ninguna opción para escapar, no tengan ninguna opción para eludir la fuerza y el poder de la autoridad. Parece que con Jesús, hermanos, estas personas están intentando lo mismo. Le traen atado de esa misma manera. Y por eso decía que cuando leemos este versículo, duele ver al Mesías humillado, confundido y tratado como uno de los hombres más perversos de la historia. Esta situación resulta una verdadera contradicción, pues cuando examinamos la vida de Jesús en los evangelios descubrimos que Él nunca había hecho nada que no fuera el bien. Él había sido médico para los enfermos. Él había sido misericordioso para con los pecadores. Él había sido el Dios de la provisión para el que tenía hambre. Es decir, ¿qué amenaza podía representar este hombre como para atarlo de aquella manera tan inmisericordia y vergonzosa? Como para tratarle de aquella forma tan humillante. ¿Qué pretendían estos hombres cuando le ataban como uno de los criminales de aquellas épocas? Durante 3 años y medio, Jesús solo había hecho el bien. Nadie podía afirmar que Jesús le hubiera hecho mal. Nadie pudiera afirmar que Jesús le había hecho violencia, que Jesús le había hecho alguna forma de daño. Toda su obra había sido una obra de bendición y de bondad para todo aquel que estaba en necesidad. Había amado a toda persona que hubiera tenido a su alcance. Había sido misericordioso con todos aquellos que estaban hundidos en la perversión y el pecado. Entonces,
La gran pregunta que se nos plantea aquí es, si este hombre había hecho el bien durante 3 años y medio, ¿por qué atarlo de aquella manera? ¿Por qué enviarlo de aquella forma tal y como se enviaba a los criminales de la época? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? En primer lugar, que esto nos muestra la grave enemistad del ser humano con Dios. Decir que todos estamos enemistados con Dios y decirlo en aquellos días sonaba muy fuerte. Suena fuerte hoy también. Cuando al mundo de hoy se le dice que todos estamos enemistados con Dios, suena acusador, suena a algo desagradable, suena a algo que no nos gusta. Lo mismo sucedía en aquellos tiempos. En el Salmo 14, en el verso 1, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Ese mensaje en aquellos días, hermanos, ya era escandaloso, ya era ofensivo, ya era molesto. Y lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede en este tiempo presente. Con estas palabras el salmista afirmaba que la maldad de los hombres no era cualquier cosa. Era una actitud que iba mucho más allá de una simple rebeldía. Fíjense que el salmista estaba destacando que lo que había en el corazón del hombre era un odio en contra de Dios y de las cosas de Dios. Un odio que estaba dispuesto a llegar al punto de atar al Salvador del mundo como si fuera un criminal. Al punto de atar como si fuera un ladrón o un salteador de caminos al unigénito de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes se sentían más amenazados que nadie? ¿Quiénes se sentían más molestos que nadie? La clase religiosa que gobernaba en aquel tiempo todo lo que era el judaísmo. Esa clase religiosa, hermanos, que esperaba con ansias escuchar la noticia más anhelada en sus corazones perversos, que el Mesías había muerto, que el Mesías había fracasado, que el Mesías había sido destruido. No había noticia más anhelada en el corazón de estos hombres que escuchar un día que aquel hombre había desaparecido. Lo ataron para decirle al mundo que los días de gloria de aquel carpintero Galileo habían terminado. Lo ataron para exhibirlo y decirle al mundo, este hombre al que todos siguen, este hombre al que todos admiran, este hombre al que todos le reconocen como hacedor de milagros, como maestro de grandes enseñanzas, ha terminado, sometido por el poder de la justicia romana, por el poder de las perversiones del Sanedrín, la fuerza religiosa de Israel, que combinada con la ley romana lo sometía ahora como si fuera un criminal. Atado, querían que el mundo lo viera impotente, sometido, incapaz de defenderse de la autoridad y el poder de Roma y de la autoridad y el poder de aquella religión vacía que se sentía amenazada por el mensaje de Jesús. Qué doloroso es esa figura. El odio, hermanos, contra Cristo era grande. El odio contra Jesús era enorme. El odio contra Jesús no era simplemente hacerlo callar. El odio contra Jesús era quitarle la vida. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la generación presente, nosotros tenemos las mismas características. La única diferencia hoy es que Él ya no está físicamente aquí. Porque si lo tuviéramos físicamente, también lo amarramos. Si lo tuviéramos físicamente entre nosotros, también lo atamos y lo volvemos a crucificar. Muchos incrédulos en el mundo de hoy, hermanos, son sumamente inteligentes, hasta brillantes. Cuando la Escritura afirma, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no quiere decir, dice el ignorante en su corazón, no hay Dios.
quiere decir, dice el malo, aunque sepa mucho, dice el soberbio, el rebelde, el perverso, aunque tenga gran conocimiento, dice, no hay Dios, Dios no existe, Dios es un invento de la religión, Dios no es verdad, Dios no es cierto, Dios no es real. Dice el necio en su corazón. Con necio se refiere no a personas ignorantes, se refiere a las personas que odian el mensaje de Cristo. ¿Y por qué odian el mensaje de Cristo? Porque les pone en contacto con sus conciencias oscurecidas por la maldad. Por eso es odioso el mensaje cristiano. Quieren atarlo. ¿Por qué la sociedad presente quiere atar a Jesús otra vez? Y quiere crucificarlo otra vez. Y quiere matarlo otra vez. Porque es el único que le reclama su pecado. Porque es el único que le reclama sus perversiones. Lo atan porque piensan que atándole dejará de recriminarles por su rebeldía y por su pecado. Esta generación, por eso, hermanos, está esforzándose por prohibir todo lo que tiene que ver con Cristo. Está esforzándose por prohibir la lectura de la Biblia porque no quiere escuchar la denuncia de la palabra de Dios de las debilidades humanas. Prohíben todo lo relacionado con Dios porque les desagrada descubrir que son necios. No que son ignorantes, pueden ser muy conocedores, muy preparados, muy inteligentes, pero son necios en el sentido de que no quieren reconocer su necesidad de Dios. En cierto sentido, cuando la Escritura dice el necio en su corazón, lo que quiere decir es, dice el terco en su corazón, no hay Dios. Terco porque mira la mano de Dios en su propia vida, porque mira la mano de Dios en otras personas, porque no puede negar que Dios es real y verdadero y que ha transformado la vida de miles y miles de personas a su alrededor. Pero es necio en el sentido de que no quiere reconocer a ese Dios que cambia las vidas de las personas. Si Jesús volviera hoy en carne y hueso, sin duda se le vuelve a atar y se le vuelve a crucificar. La generación presente lo mataría con gusto, pero ante esa imposibilidad se conforma con atarlo, con inmovilizarlo, para que deje de hacer el bien a la raza humana, para que la raza humana se pueda entregar a la perdición sin nadie que le reclame, sin nadie que le diga que están equivocados. Pero ese odio a todo lo cristiano solo le hace daño al que lo siente y lo atesora en su corazón. Mientras tanto, mientras el mundo rechaza a Cristo, Cristo le sigue amando. Cristo lo sigue buscando. Cristo sigue estando lleno de misericordia para traerle a la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Qué doloroso es, hermanos, que el mundo quiera volver a atar y crucificar otra vez a Cristo. Ese Dios eterno, el único que puede cambiar su vida. Afortunadamente, Cristo murió una sola vez, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos de los siglos. Él vive para buscar al pecador, Él vive para amarnos, Él vive para hacernos misericordia, y el día que el mundo deje de odiarle y acepte su presencia y acepte su reclamo, ese día conocerá el poder del amor de Dios por el pecador. En segundo lugar, hermanos, el Cristo es atado en este pasaje para mostrarnos que el mundo siempre le ha temido a la verdad. Jesús atado es la expresión más clara de un cierto temor que los captores del Señor tenían con respecto a su persona. En el fondo de sus corazones perversos, reconocían que aquel hombre era grande, majestuoso, formidable, extraordinario, incomparable,
soberano y todopoderoso. Reconocían que si estaba atado es porque voluntariamente estaba entregando su vida por la raza humana. Yo creo que estas personas se daban cuenta de eso. Se daban cuenta de que tenían frente a sus ojos a un hombre extraordinario. Seguramente que lo ataron muy bien para evitar que se escapara. Porque si se escapaba, ¿quién sabe qué daños podría ocasionar entonces? Además, el tono de la interrogación de Anás nos indica una fuerte sospecha de insurrección en contra del orden establecido. En el verso 1, ustedes lo leyeron, dice que Anás le preguntó por sus discípulos y por sus doctrinas, por las cosas que enseñaba. Fíjense qué interesante es esto. Este hombre le dice, ¿qué es lo que andas enseñando tú? ¿De qué le estás hablando a la gente? ¿Qué cosas le estás diciendo a las multitudes? Ellos querían saber de la boca de Jesús qué era lo que él andaba enseñando. Lo que nos indica a nosotros que ellos tenían una fuerte sospecha de que Jesús era un hombre que andaba predicando reinos terrenales que podrían amenazar su seguridad, que podían amenazar sus propios reinos establecidos aquí en la tierra. Jesús les insistió una y otra vez que él no venía a establecer ningún reino terrenal, que no debían tener miedo por eso. Él había venido a establecer un reino espiritual que era mucho más grande, mucho más trascendente, mucho más poderoso que los reinos que pudieran existir en la tierra. Sin embargo, ellos seguían sintiéndose amenazados por este hombre. Esto sugiere, hermanos, que el magistrado sospechaba que sus enseñanzas eran peligrosas. Y no solo eso, expresan el odio en contra de Jesús cuando les contesta con una brillante manera de expresar la verdad. Cuando ellos le preguntan, ¿de qué les andas hablando a tus discípulos? Él les dice claramente en el verso 20, yo siempre he hablado en público, nunca me he escondido de nadie y nunca he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a la gente que han oído. Ellos les van a decir de qué hablo. Esto demuestra, hermanos, la seguridad que Cristo tenía en su mensaje. Cristo sabía, hermanos, que nunca había hablado nada que pudiera ir en contra de las leyes establecidas. Él sabía, sin temor a equivocarse, que había hablado de principios de vida de carácter espiritual y que los reinos terrenales nada debían temer en ese sentido. Con esa seguridad les dice, pregúntenle a la gente que me ha escuchado. Ellos saben lo que he hablado, nunca lo he hecho en secreto, siempre he hablado en público. Ante esta respuesta brillante, hermanos, lo que hacen es golpearlo, abofetearlo, como diciendo, no eres nadie, aquí nosotros tenemos el poder, aquí nosotros tenemos la fuerza, aquí nosotros somos los que mandamos. Y eso es justamente, hermanos, lo que ellos querían dejar establecido. Hoy, hermanos, el mundo se sigue equivocando con respecto a Cristo. Sigue estando equivocado con respecto a la persona del Salvador. Hoy el mundo sigue errando en la imagen que tiene de Cristo. Creen ver en el cristianismo a un movimiento amenazante, una forma de vida que amenaza el libertinaje que reina en el mundo de hoy. ¿Por qué lo sienten amenazante al cristianismo? Porque el cristianismo denuncia el libertinaje en que vive el mundo hoy en día. No hay duda de que esta generación tiene miedo de Dios, tiene miedo de la verdad, tiene miedo de reconocer su condición y por eso lo atan con leyes y acuerdos que silencien la voz de la verdad,
que silencien la voz del Evangelio que les reclama sus perversiones y sus rebeldías. Todos tuvimos miedo de la verdad una vez. Todos tuvimos miedo de acercarnos a Cristo una vez. Cuando venimos al Señor, todos venimos seguramente, o la mayoría de nosotros, en medio de graves crisis en nuestra vida. Porque mientras la crisis no llegó, teníamos miedo de encontrarnos con Cristo. Pero cuando comprendimos que las crisis de nuestra vida eran producto de nuestros errores, entendimos que solo había un hombre que nos podía redimir de aquella condición tan terrible, y ese hombre era Jesús de Nazaret. Con miedo, con temor, con aflicción, con angustia, con vergüenza, con todo lo que sentimos, venimos a Cristo, y hoy podemos decir: antes era ciego, pero ahora veo en Cristo Jesús. Amén. Porque vencimos ese miedo terrible. Pero el mundo prefiere quedarse con su miedo y su angustia hoy en día. Nadie puede negar que el mensaje que predica la iglesia de Cristo no tiene nada de oculto. Nada se predica en secreto. Lo que se predica en la iglesia del Señor lo escucha todo mundo, sin ninguna limitación. El mensaje no está clasificado para que lo escuchen ciertas personas y otras personas no. En la iglesia de Cristo se predica la palabra de Dios, y todo el que quiera escucharla, la puede escuchar libremente, sin ningún secreto. El mismo mensaje escucha el recién convertido que el creyente que tiene 25 años de ser cristiano. No hay diferencia entre uno y el otro. Todos nos edificamos en la misma verdad, la verdad eterna del Evangelio de Cristo. ¿Por qué entonces tratar así a Cristo? Porque nadie puede negar que hoy vivimos una época y vivimos en una generación que definitivamente ha sacado a Cristo de sus vidas y está dispuesto a fundamentar la sociedad moderna en una total ausencia de todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Por qué atar al Señor? ¿Por qué matarlo otra vez? Porque temen que Él se pueda desatar. Y piensan y saben bien lo que podría pasar entonces. Temen lo que el Cristo desatado pudiera hacer. Qué equivocados están. El mundo tiene miedo de Dios, pero está tan equivocado que no se ha dado cuenta que el Cristo verdadero no ha venido para destruir a nadie, ha venido para perdonar al pecador. Ha venido para amar al pecador. Ha venido para hacer misericordia a todo aquel que cree. Él no ha venido en plan de juicio. Hoy está aquí como el Hijo de Dios, que ha venido a establecer la gracia de Dios en esta tierra. El mundo se equivoca porque del Cristo atado, una vez que lo liberen, no pueden esperar otra cosa sino el bien, la misericordia y el perdón. Eso es lo que les espera si permiten que el Cristo sea libre para moverse en sus vidas. El miedo nace de sus almas que se saben culpables. El miedo nace de sus almas que saben que se encuentran en un estado de rebeldía, de necedad, como ya lo hemos establecido. El miedo nace de saber que en su rebeldía contra ese Dios que solo quiere hacerles el bien, están pensando en un Dios terrible al que le tienen un miedo mortal, sin darse cuenta que ese Cristo los anda buscando para bendecirlos. El mundo le tiene miedo a la verdad. El mundo no quiere escuchar: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta que conozcan esa verdad, entonces Cristo puede hacerlos libres de todos los males que hoy nos agobian como sociedad en este mundo terrible. Para concluir entonces, hermanos, el miedo a Cristo
y al Evangelio ha sido desde siempre, ha existido desde siempre. Las mayorías en la sociedad moderna parecen estar decididos a rechazarlo de una manera total y absoluta. Ya no quieren saber nada de Dios. Pero Él no abandona a nadie y sigue buscando a todo el que está perdido. Quiere encontrarse con Él para que al encontrarlo a Él pueda recibir una vida de paz y de bendición. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Eso es lo que Cristo le dice al mundo. A nosotros entonces nos toca anunciar a ese Jesús atado para que todos puedan tener la oportunidad de desatarlo en sus almas y dejar que Él haga su obra restauradora y le llene de paz y le llene de bendición y le dé la libertad que tanto anhela el alma humana. Vamos a orar.